Después de vivir los mejores meses de mi vida en una relación, mi pareja pensó en grande y quiso irse a Europa en una gira de intercambio. Solo era por 2 años, pero terminó casándose con otro hombre y desechándome. A los años la botaron y me buscó, pero yo ya no quería. Nos conocimos cuando la vida todavía no tenía heridas. Yo tenía 19 años, trabajaba como ayudante en un taller mecánico, y ella cursaba el último año del colegio. Su nombre era Paula, y tenía esa forma de mirar como si ya supiera que su mundo iba a ser distinto al del resto. Siempre decía que lo suyo no era quedarse en este pueblo. Que quería recorrer, estudiar, aprender idiomas, conocer culturas, vivir en lugares donde las calles no tuvieran los mismos baches de siempre. Yo, en cambio, tenía los pies bien puestos en la tierra. No porque no soñara, sino porque desde chico me había tocado cuidar más de lo que deseaba. Perdí a mi papá joven, y mi mamá quedó sola con 3 hijos. Así que cuando terminé la secundaria, no había muchas opciones. Me metí a trabajar donde pude, ayudando en el taller del señor Lucho, que fue como un segundo padre para mí. Era honesto, sencillo, y me enseñó que la dignidad también se gana con las manos sucias. A Paula la conocí una tarde en la feria, cuando me acerqué a devolverle una billetera que se le había caído entre los cajones de fruta. Me miró sorprendida, me agradeció con una sonrisa grande, y desde entonces empezamos a hablar cada vez que nos cruzábamos. Pronto nos volvimos inseparables. Era de esas relaciones que crecen sin gritos, sin necesidad de mostrarle al mundo lo que se siente. Solo fluía. Ella venía a verme al taller con un jugo frío, me hablaba de sus libros, de su mundo ideal, y yo la escuchaba como si estuviera oyendo un idioma nuevo. Siempre supe que ella era distinta. No de esas que se conforman con poco. Tenía hambre de mundo, y no se lo ocultaba a nadie. Me contaba que estaba postulando a una beca para irse a estudiar a Europa, que había un programa de intercambio con universidades que le interesaban, que se estaba preparando desde hacía meses. Al principio lo tomé como una ilusión lejana, algo que tal vez no iba a pasar. Pero cuando le llegó la carta de aceptación, su emoción fue tan grande que me olvidé de mis miedos y la abracé con fuerza, aunque por dentro me sintiera desarmado. Me dijo que era por 2 años. Que se iba a estudiar comunicación a España. Que era una oportunidad única. Y que, por supuesto, no quería perder lo que teníamos. Me miró con los ojos brillosos, y me dijo que me amaba. Que íbamos a poder con la distancia. Que el amor verdadero se sostiene. Que solo eran 2 años, y después estaríamos juntos para siempre. Yo le creí. Porque cuando uno ama, quiere creer. La última semana antes de su viaje fue extraña. Hacíamos como que todo estaba bien, pero había un nudo en el ambiente. Ella preparaba su maleta con emoción, y yo le ayudaba doblando ropa que no iba a ver por mucho tiempo. Me mostró los pasajes, la dirección donde iba a vivir, los horarios de sus clases. Me pidió que le mandara fotos, que le contara todo, que no dejara de escribirle aunque estuviera ocupada. En la noche antes de que se fuera, salimos a caminar por la plaza del pueblo. Nos sentamos en el mismo banco donde nos habíamos besado por primera vez. Me agarró la mano, me miró fijo y me dijo: «Prométeme que me vas a esperar». «Siempre», le respondí. «Y si te aburres de mí, si conoces a alguien, si sientes que esto ya no da, dímelo. No voy a conocer a nadie. Te amo a ti». Se quedó en silencio, me abrazó largo y fuerte, y esa noche dormimos sin soltar la mano del otro. El día del viaje fue duro. Me desperté antes que ella, preparé café, y cuando vi su maleta en la puerta sentí un vacío que no supe describir. La llevé al aeropuerto con la garganta apretada. Ella me abrazó como si no quisiera soltarme nunca más, y me repitió, como un mantra: «Son solo 2 años. 2 años, y volvemos a empezar». La vi pasar por la sala de embarque. Me saludó con la mano. Me sonrió con los ojos llorosos. Y se fue. Yo me quedé parado varios minutos mirando esa puerta cerrarse. Y ahí, en ese instante, no lo sabía todavía. Pero acababa de comenzar el mayor acto de fe de toda mi vida. Los primeros días después de su partida me sentía como un actor sin guión. Me despertaba y el silencio era más denso. Me faltaba su risa, sus mensajes, su voz en el desayuno. El taller seguía igual, con sus ruidos, su grasa, el ritmo de siempre. Pero yo estaba distinto. Miraba el celular cada hora.
Esperaba esa notificación como si fuera una bocanada de aire en un cuarto cerrado. Paula me escribía todos los días. A veces eran mensajes largos, llenos de entusiasmo. Me contaba sobre los compañeros del departamento, que la ciudad era más grande de lo que imaginaba, que todavía se perdía con el transporte, pero que amaba cada rincón. Me mandaba fotos de plazas, cafés, estaciones de tren, fachadas antiguas. Me encantaba verla feliz. Yo respondía con todo lo que podía, le contaba anécdotas del taller, del perro del vecino que no paraba de ladrar, de cómo su mamá me había preguntado por ella con lágrimas en los ojos. Durante ese primer mes, me repetí que todo estaba bien. Que ella tenía que adaptarse, hacer amigos, moverse. Y aunque a veces tardaba en responderme, me decía que era por las clases, por los horarios, por el cansancio. Y yo le creía. Le creía porque cuando uno ama, tiene fe incluso en lo que no ve. Hacíamos videollamadas una vez por semana. Yo me ponía nervioso como si estuviera conociéndola de nuevo. Ella se reía, me mostraba su cuarto, me decía que estaba aprendiendo a cocinar cosas nuevas. Me hablaba con entusiasmo. Aunque a veces, cuando el silencio se alargaba, yo notaba algo distinto en su mirada. Como si la distancia ya estuviera empezando a hacer su trabajo. Un día me dijo que saldría con unos compañeros de clase a recorrer el casco antiguo de la ciudad. Me pareció bien. Le dije que se divirtiera, que se cuidara. Me mandó una foto con el grupo, eran 5 personas, entre ellos un tipo con gafas, con el que estaba en todas las fotos. No me dijo quién era. Yo no pregunté. Pero lo vi. Y lo recordé. Pasaron 2 meses. Ya no hablábamos todos los días. Los mensajes llegaron más espaciados, más secos. Me decía que se le complicaba con las tareas, que tenía 1000 cosas encima, que cuando se estabilizara, hablaríamos más. Yo le respondía que la entendía. Que no pasaba nada. Pero pasaba. Pasaba dentro de mí. El vacío se estaba instalando con cuidado, sin que me diera cuenta. Un viernes le escribí un mensaje largo. Le conté que me hacía falta, que pensaba en ella todo el tiempo, que no era fácil estar lejos. Tardó 2 días en contestar. Solo dijo: también yo te extraño. Esa fue la primera vez que sentí que había algo que ya no volvía. Empecé a notar que ya no usaba nuestras fotos en sus perfiles. Que los estados eran más impersonales. Que en sus publicaciones empezaban a aparecer personas nuevas. Sonrisas que no conocía. Nombres que nunca me había mencionado. Me decía que eran amigos, que no debía preocuparme. Y yo trataba de creerle. Pero el amor, cuando es sincero, percibe incluso lo que nadie dice. A los 4 meses, le dije que quería hacerle una videollamada sorpresa. Me respondió que no podía, que tenía una presentación al día siguiente y estaba agotada. Esa noche, mientras navegaba por redes, vi una historia suya en un restaurante. Brindaba con el mismo chico de las fotos anteriores. Y aunque podía ser coincidencia, algo dentro de mí se apagó. Ya no era el mismo vínculo. Ella se reía distinto. Su lenguaje había cambiado. Yo seguía mandándole mensajes diarios. Buenos días, que descanses, ¿cómo va tu día? A veces contestaba. A veces no. Empecé a temer sus silencios. A esperar más de lo que recibía. Me encontraba hablando solo frente a la pantalla, enviando audios que a veces ni escuchaba. Una noche, me armé de valor y le pregunté si estaba todo bien. Si aún quería seguir conmigo. Si todavía me veía en su futuro. Su respuesta llegó después de horas. Estoy confundida. No es por vos. Es que estoy viviendo muchas cosas nuevas. Estoy tratando de entender lo que siento. Sentí un golpe seco en el pecho. Como si me hubieran arrebatado algo sin previo aviso. Me quedé sentado frente al celular sin saber qué responder. ¿Qué se dice cuando la persona que amas empieza a hablar como si ya no fueras parte de su mundo? No discutí. No reclamé. Le dije que entendía. Que se tomara el tiempo que necesitara. Y ahí, sin decirlo, le abrí la puerta a lo inevitable. Desde ese día, las conversaciones fueron cada vez más escasas. Ya no había te extraño. Ya no había te amo. Solo respuestas breves, mensajes espaciados, frialdad disfrazada de ocupación. A veces le enviaba fotos mías y no las abría. Otras veces comentaba con monosílabos. Una noche,
Mientras trataba de dormir, recibí un último mensaje. No sé si quiero volver a lo que teníamos. No sé si soy la misma. No sé si estás dispuesto a esperarme como antes. Me quedé mirando ese texto como si no supiera leer. ¿Cómo que si estás dispuesto? ¿Acaso no la estaba esperando desde el primer día? Apagué el celular. Me di vuelta en la cama. Y por primera vez en mucho tiempo. Lloré desconsoladamente. Sentí que el acto de fe más grande de mi vida estaba empezando a quebrarse. Después de aquel último mensaje donde Paula escribía que no sabía si aún quería volver a lo que teníamos, la espera se volvió un martirio sin forma. Me despertaba en la madrugada revisando el celular, por si acaso. Por si, en una de esas, había cambiado de opinión. A veces me convencía de que era solo una etapa, de que en algún momento volvería a escribirme como antes, a mandarme fotos, audios, sonrisas. Me aferraba al recuerdo, no a la realidad. Porque la realidad ya era otra, solo que yo no quería aceptarla. Pasaron días sin respuesta. Después semanas. Y en ese vacío, en ese silencio cada vez más denso, me empecé a caer. No me alimentaba bien. Perdí peso. Me encerraba en mi pieza apenas salía del trabajo. Mi mamá me preguntaba si estaba bien, y yo solo decía que estaba cansado. Pero no era cansancio. Era tristeza. Era una tristeza lenta, espesa, de esas que no se pueden explicar con palabras, porque no es por lo que pasó, sino por lo que uno siente que se está muriendo adentro sin haber terminado. Una noche, sin esperarlo, me llegó un mensaje suyo. El corazón me dio un vuelco. Pensé que tal vez me iba a decir que me extrañaba. Que se había dado cuenta de que me necesitaba. Pero no. Era un texto corto, sin emoción. Estoy bien. Espero que tú también. Me senté en el borde de la cama, mirando esa pantalla, con los ojos llenos de lágrimas. No pude evitarlo. Se me desbordó todo lo que venía aguantando. Y esa noche lloré como un niño. Lloré por la espera. Por la promesa rota. Por haber creído en un amor que solo existía en mi memoria. Esa fue la última vez que Paula me escribió. Después vino el silencio absoluto. Un muro entre su mundo y el mío. Ni una palabra más. Ni una llamada. Nada. Yo seguí solo. Roto. Tratando de levantarme. De aceptar que la persona que amaba se había ido sin cerrar la puerta. Que se fue dejándome a mí con todas las ilusiones a medio terminar. Pasaron 3 meses. Y un día, mientras estaba en el taller, uno de los muchachos se acercó con su celular en la mano. Oye, ¿ella no es tu ex? Le quité el teléfono sin entender, y ahí la vi. Una publicación en Instagram. Paula. Vestida de blanco. Un vestido largo. Sonriendo. Tomada del brazo de otro hombre. El mismo tipo con el que aparecía en sus fotos anteriores. Abajo, el texto. Hoy empieza una nueva historia. Gracias por tanto amor. Se me cayó el alma al suelo. No recuerdo qué dije. No recuerdo si hablé. Solo sé que me fui del taller sin dar explicaciones, caminé hasta mi casa sin sentir las piernas, entré a mi cuarto, cerré la puerta, y me desmoroné. Me tapé la cara con las manos. Lloré con rabia, con bronca, con pena. Grité. Golpeé la almohada. Me arrodillé en el piso como si buscara que alguien viniera a explicarme por qué me hicieron esto. Ella se casó con otro. Y no me lo dijo. No fue capaz de hablarme una última vez. Solo se fue, como si yo nunca hubiera existido. Yo que la esperé. Que le creí cada palabra. Que me quedé en el mismo lugar mientras ella volaba lejos. ¿Eso era yo para ella? ¿Una espera cómoda? ¿Un respaldo emocional hasta que apareciera algo mejor? Después de ese día, no volví a ser el mismo. Tiré nuestras fotos. Borré los mensajes. Cerré las redes. Me desaparecí del mundo. Y durante meses, viví como un fantasma. Cumplía con lo básico. Iba al trabajo. Comía lo justo. Dormía por obligación. Pero dentro de mí, ya nada latía igual. Me sentía usado. Traicionado. Invisible. Y lo peor era que no tenía a quien culpar. Porque nadie te enseña qué hacer cuando el amor se apaga solo de un lado. Cuando la persona que te juró volver, vuelve con alguien más de la mano. Así fue como terminé enterrando un amor que prometía durar para siempre.
pero que solo duró lo que a ella le convenía. Pasaron los años con una lentitud que solo entiende quien ha tenido que olvidar a quien no quería soltar. Aprendí a vivir sin Paula, aunque al principio dolía hasta respirar. Me volví más reservado. Cerrado. No porque me creyera fuerte, sino porque ya no quería entregarle a nadie todo lo que un día le di a ella, y que me devolvieron hecho pedazos. Seguí trabajando en el taller. Me levantaba temprano, cumplía mi jornada, y volvía a casa con la cabeza baja. Mi familia entendió que no había mucho que pudieran hacer. Mis amigos, con el tiempo, dejaron de insistir. Y yo, simplemente, aprendí a convivir con el silencio. No era tristeza pura, era más bien una especie de anestesia. Como si todo lo que sentía antes hubiera sido arrancado y ahora solo quedaran los huecos. De vez en cuando pensaba en ella. Me preguntaba si sería feliz. Si se acordaría de mí. Si alguna vez revisaría nuestras conversaciones o miraría nuestras fotos antes de dormir. Pero me respondía solo. No. Porque quien se va así, sin mirar atrás, no tiene costumbre de mirar a su pasado con culpa. Solo con indiferencia. No supe más nada de su vida. No quise saber. Me blindé de sus redes, de sus círculos, de cualquier cosa que pudiera mostrarme cómo era su vida sin mí. Y en medio de esa desconexión, empecé a reconstruirme. Lento, sin apuro. Con errores. Con recaídas. Pero también con pequeñas victorias, levantarme sin revisar el celular, volver a sonreír sin pensar en ella, dormir una noche entera sin soñar con su voz. Hasta que una tarde cualquiera, después de casi 5 años, ella volvió. Fue un mensaje corto. Seco. Directo. ¿Podemos hablar? No busco hacer daño. Solo necesito que me escuches. Me quedé en shock unos segundos. No porque la esperara, sino porque, en lo profundo, sabía que algún día iba a aparecer. Las personas que rompen sin cerrar, siempre vuelven. Cuando se les rompe a ellas. Le dije que sí. No por esperanza. Sino porque ya no tenía miedo. Porque ya no quedaba nada que me pudiera quitar. Nos encontramos en una cafetería del centro. Era otoño. Las hojas caían lentas, como si todo el mundo supiera que lo que venía iba a doler. Cuando llegó, la reconocí al instante. Era la misma, pero más cansada. El brillo en los ojos ya no estaba. Nos saludamos con un gesto incómodo. Se sentó frente a mí y suspiró hondo, como si llevara años acumulando palabras que no sabía cómo soltar. No sé por dónde empezar, me dijo. Por donde quieras, respondí, sin emoción. Me contó que se había separado hacía un año. Que el matrimonio no fue lo que esperaba. Que con el tiempo se dio cuenta de que se había dejado llevar por la emoción, por la novedad, por las cosas que el mundo nuevo le ofrecía. Que todo fue tan rápido que no supo cómo detenerse. Y que un día, mirando una vieja caja con recuerdos, encontró una carta mía que nunca respondió. Y lloró. Yo te amaba, me dijo, pero fui cobarde. Me dejé llevar por lo fácil. Y cuando quise mirar atrás, ya era tarde. Yo la miraba sin interrumpir. No sentía odio. Ni ganas de gritarle. Solo una tristeza tranquila. De esas que ya aprendieron a vivir adentro sin hacer escándalo. Ella me pidió perdón. Me dijo que había pensado muchas veces en volver. Pero que no se atrevía. Que ahora, por primera vez, se sentía lista para decirme todo. Y si aún sentís algo, dijo bajando la voz, quisiera que volviéramos a intentarlo. Esta vez, sin promesas. Pero con verdad. Yo bajé la mirada. Respiré hondo. Y después la miré con los ojos bien claros. No te guardo odio, le dije. Pero ya no sos mi casa. Fuiste mi mundo, y lo rompiste en pedazos. Y ahora que aprendí a vivir sin vos, volver sería como invitar a la tormenta que ya logré sobrevivir. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Las lágrimas le empezaron a caer, silenciosas. Como cuando uno ya sabe que perdió. Y que lo que se fue, no vuelve. Me levanté. Pagué el café. Y antes de irme, le dije una última cosa. Gracias por enseñarme que a veces el amor no se trata de esperar, sino de saber cuándo cerrar la puerta para siempre. Y me fui. No por orgullo, sino por dignidad. Si alguna vez esperaste con el alma a alguien que te prometió volver y no lo hizo. Si entregaste años, paciencia,
amor sincero, y solo te devolvieron silencio. Si fuiste leal en una época donde todos huyen cuando aparece algo nuevo, entonces esta historia también es tuya. Suscríbete ahora a Confesiones de Reddit y activa la campanita. Porque acá no te contamos fantasías. Te contamos lo que muchos callan, pero tú también sentiste.